Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y se conectaron con este canal de Fleni. Una vez más nos comunicamos tenemos un invitado de lujo hoy con el que queríamos conversar y hablar de un tema que nos pareció enormemente apropiado para esta época, que tiene que ver con la comunicación de la ciencia, las noticias falsas que se conocen como fake news, y en general esta relación que se produce entre la generación del conocimiento y su divulgación a la comunidad. Este es un tema de absoluta importancia y probablemente en esta época de pandemia hemos visto casi en tiempo real cómo se genera el conocimiento y cómo se aplica el conocimiento, los recursos diagnósticos para el COVID, la aplicación de las vacunas. La comunidad ha tenido una visión absolutamente masiva de lo que ocurre prácticamente en tiempo real y con las contradicciones de cualquier proceso de esta complejidad. Hoy tenemos un invitado de lujo, como decía, que es Fabricio Balari. Fabricio viene de la ciencia, eso es interesante, y además es un científico activo, estudió biología en la UBA, hizo un doctorado en neurofisiología, trabaja en el Instituto de Biología Celular y Neurociencia, profesor de Roberti, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es docente universitario, es director de la carrera de Bioingeniería del ITBA, y también hizo un libro que se llama, y es presidente de una asociación civil que se llama Educando al Cerebro, y tiene una gran actividad como divulgador científico. Entonces, esto fue un poco lo que nos llevó a invitarlos en el día de hoy, para que conversemos un poco sobre la mirada que él tiene de la divulgación, esta tarea de llevar conocimientos a veces sofisticados, complejos, difíciles de transmitir a la comunidad, en lo que yo considero que es un acto indispensable, porque la comunidad en última instancia es la que financia la ciencia, la que recibe los beneficios de la ciencia y tiene derecho a comprender y conocer, primero, cómo se gasta su dinero y segundo, cuáles son los beneficios que la ciencia le propone y le da a la comunidad. Así que, Fabricio, bienvenido, muchas gracias por estar y compartir con nosotros este espacio. Y empezamos un poco con ese tema, ¿no? ¿Qué es la divulgación? ¿Cómo se hace la divulgación científica? ¿Cuáles son las dificultades de comunicar la ciencia y los beneficios? Hola, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Viniendo de vos y de la institución en la cual vos trabajás, es un verdadero orgullo. Eh, a veces me suena raro que hablar de la comunicación, porque, como vos decías, no vengo de la fracción de la comunicación, no tengo formación como comunicador, no hice ningún curso de comunicación, pero sí creo que es muy interesante y muy necesario que distintos actores, formadores de conocimiento de todas las áreas, tengan un rol activo, se comprometan en contar para qué sirve la ciencia, el rol de la ciencia, lo que vos marcabas. O sea, en principio, o sea, mi primer deseo era algo que creo que fue por lo que sufrí muchísimo. Perdón que me ponga a contar una historia de vida, pero yo comencé a estudiar arquitectura porque mi papá es arquitecto, me encantaba la arquitectura y el arte y me fue muy mal, realmente muy mal. Y frustrado por la carrera decidí estudiar biología porque básicamente lo único que sabía de la biología es que había documentales que a mí me fascinaban, o sea, pero no tenía muy en claro el rol de la ciencia o de la investigación. Y una de las primeras materias que cursé fue matemática y me tocó de profesor Adrián Paenza y ahí maché como, este tipo es el que está en la tele y cuenta algunas cosas que en ese momento hablaba de básquet, o sea, no hablaba de ciencia, pero dije, ¿cómo puede estar vinculado los medios con el conocimiento? Y de alguna manera sufrí muchísimo no entender cuál era el rol de un científico en esos primeros comienzos. O sea, en el primer año de mi carrera empecé a tener docentes que eran investigadores y yo no sabía qué se hacía dentro del laboratorio. Entonces creo que una de las cosas que yo más noté, o creo que en mí, es que la sociedad o los chicos y las chicas que están en primaria y sobre todo en secundaria, no tienen en cuenta que una salida a su vida puede ser la ciencia, o sea, puede ser la gestión de conocimiento. Entonces creo que lo primero que a mí me surge es contar lo poco que yo sé para que la gente sienta cierta curiosidad y para que
alguien diga, bueno, existe la abogacía, existe la medicina, existe la arquitectura, pero está bueno también estudiar biología, o sea, o es interesante algunos temas biológicos. Y ahí me parece que nace por lo menos una gran parte de la comunicación. Hoy estamos viendo como otro panorama mucho más complejo, que es hablar de comunicación científica en una pandemia, donde los condimentos son completamente distintos. O sea, ahí nos metemos en temáticas un poco más complejas que contar cómo funciona una célula o, por ejemplo, en mi caso, que me fascina hablar del cerebro. Perdón, creo que estás muteado. Perdón, disculpa. Está buena esa historia que vos contás, porque me parece interesante esa aproximación, ¿no? Esa mirada que tiene que ver como algo como inalcanzable, que poco a poco se va haciendo alcanzable y comprensible, y que puede ser una alternativa para mucha gente del conocimiento. Ahora, yo te quería preguntar, ¿cómo haces vos para compatibilizar el rigor con la capacidad y la claridad de la comunicación? Porque todos sabemos que el conocimiento, yo puedo hablar de este, del biológico, del médico, no de otro, pero de este, es complejo, tiene idas y vueltas, y la verdad que es difícil a veces de transmitir en un par de conceptos sencillos qué es lo que pasa con algunos elementos de la ciencia. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar la necesaria, inevitable simplificación de conceptos con la complejidad del origen de ese concepto? ¿Cómo haces ese salto? ¿Cómo te ha ido con eso? A mí me ha ido muy mal en esa Como a relación. todo, como a todo. Me ha ido muy mal y sufrí muchísimo, porque lo primero que uno tiene que desprenderse es de la idea que, o sea, de que la comunicación no va hacia un par. O sea, yo no le tengo que contar a una persona lo que es una neurona, a la persona que sabe lo que es una neurona. Le tengo que contar lo que es una neurona a una persona que quizás en el secundario vio una foto o un dibujo de una célula partida por la mitad donde parecía un huevo y se acuerda ahí apenitas de ese concepto. Entonces, creo que escindirnos de esa noción y tener la idea de que si te escucho un par, va a decir, ah, lo que está diciendo es muy acuoso, está completamente lavado. Bueno, eso es difícil salir de esa situación. Es difícil porque, o sea, el ámbito académico muchas veces es muy duro con la comunicación científica. No está muy bien visto que vos te dediques o que alguien se dedique a bajar ciertos conceptos, pese a que dentro de la academia entendemos que la comunicación es fundamental, porque es fundamental que se conozcan los papers, es fundamental que gracias a los papers existan líneas de subsidio, es fundamental que la sociedad entienda que la generación de conocimiento, sobre todo básico, es la clave para encontrar preguntas a cosas que quizás hoy no tenemos grandes conflictos. Entonces, ahí hay que desprenderse de esa preocupación, de saber que uno no le va a hablar a un par, ¿sí? No le va a hablar a una persona que sabe del mismo conocimiento. Y ahí, digo, la única, no sé, yo no tengo ningún secreto, trato de explicarlo siempre desde la curiosidad, siempre desde lo que a mí me fascina. Y realmente, yo si te cuento la fotosíntesis, o sea, parece una situación media impostada, para mí me parece una locura que una planta con agua y luz pueda sobrevivir. Y me hago la pregunta, bueno, si hablamos de la inteligencia, por ejemplo, ¿qué es más inteligente? ¿Un ser humano que pueda hacer un montón de razonamientos o un organismo que está ahí y absolutamente desprovisto de movimiento o de que pueda trasladarse, pueda sobrevivir con luz y agua? Bueno, entonces, digo, desde ahí me surge, no sé, el traslado de mi curiosidad, o sea, de la curiosidad más basal, pero tratar siempre de no tener miedo a preguntarse cosas simples, que a veces son las más complejas. O sea, nosotros hacemos muchas actividades, la Asociación Educando al Cerebro, esta asociación sin fines de lucro que tenemos entre muchos científicos y científicas, se trata de eso, de llevar el conocimiento científico al ámbito educativo, sobre todo la formación de docentes o de estudiantes. Y muchas de mis investigaciones que hice en neurociencia estaban relacionadas con actividades dentro de las escuelas. De hecho, yo utilizo,
O sea, lo que investigamos es que la sorpresa ayuda a mejorar el aprendizaje, la memoria. Entonces nosotros cuando íbamos a las escuelas íbamos a sorprender a los alumnos y lo único que hacíamos era un experimento, porque para los pibes es raro que lo saquen del aula y lo lleven a un laboratorio y le hagan un experimento, y le contábamos, no sé, cosas de ciencia. Y las preguntas que nos hacían los chicos, las preguntas más basales, son las más complejas. O sea, son las cargadas de mayor curiosidad. Después, a medida que vamos creciendo, le vamos cortando las ramas de la curiosidad a nuestras, o sea, a nuestras cuestiones, pero salir de eso, no tenerle miedo a preguntarse cosas simples, a contar las cosas desde el asombro, a sorprenderse. ¿Cómo te fue con eso? Bien, no sé si bien. Antes de la pandemia, creo que la recepción del conocimiento era una cosa. Luego de la pandemia, la recepción del conocimiento es otra. O sea, A ver, ¿por qué es eso? y me parece que o sea, la pandemia hizo que los focos de golpe fueran hacia la ciencia, o hacia la medicina y a la ciencia, o hacia la salud, o a la gestión de conocimiento. Y ahí creo que nos empezamos a dar cuenta que no habíamos explicado muy bien el rol de la ciencia, que nos habíamos entusiasmado con hablar de cuestiones que nos llamaban la atención, pero que no teníamos muy en claro, o que no habíamos profundizado muy bien el rol, las limitaciones, los tiempos, eh, las, no sé, la capacidad de hacerse una pregunta. O sea, cuando uno se hace una pregunta en ciencia, no se hace una pregunta enorme. O sea, no pregunta, no sé, si uno mira el espacio y dice, bueno, ¿cómo funciona todo el universo? Porque no me abarcaría la vida. Entonces uno lo que tiene que hacer es centrarse en algo muy pequeño para que lo pueda resolver. Y eso creo que no lo comunicamos de la mejor manera. Entonces, la exigencia de la sociedad es pedirle a la ciencia que le dé algo que realmente no puede dar, que son soluciones. O sea, puede dar consensos lentos, pero lo que único que hace la ciencia es generar otras preguntas que hacen que la rueda un poco se mueva. Y creo que ahí el rol cambió. Está buenísimo esto que estás contando, Emilio, de las preguntas y el reconocer los propios límites de la actividad científica y todas esas dificultades, podríamos decir. Lo que pasa, y bueno, vamos a entrar un poco en el tema de la pandemia, que las crisis de esta profundidad generan cambios brutales y aceleraciones de procesos de manera tremenda, y siempre, digo, bueno, todo este ahora creo que hay casi 6.000 millones de dosis administradas y en una enfermedad que se conoce hace un año y medio, porque el 11 de enero del 2020 fue secuenciado el virus, el SARS-CoV-2, y la verdad que todo lo que pasó en el momento, o sea, la gestión de los recursos diagnósticos, la PCR, los primers, la secuenciación y las vacunas, que hoy tenemos decenas de vacunas aplicadas y, como decía, se cuentan las dosis en miles de millones. Todo eso fue un proceso enormemente compacto y acelerado que no pasa habitualmente. No pasó con el HIV, para no ir a un ejemplo muy lejano, y siempre doy el mismo ejemplo. Milsen describió los monoclonales en 1975, ganó el premio Nobel en el 84, y hace relativamente pocos años que se están usando para tratamiento y en alguna minoría. O sea que comprimimos todo, fue un vértigo en muchas cosas, pero también en la ciencia. ¿Qué reflexión te merece eso? Mira, te cuento algo, algo de recién, ¿sí? Hace poco, recién hoy en la mañana, leí una nota de Nature. O sea, para los que no saben, existen grandes revistas, ya la tenemos muy en claro, Science, Nature, The Lancet, muy famosas, y ahora las revistas entendieron que la comunicación científica también está buena, más allá de publicar papers, así se dice, y tienen como repositorios de notas de ciencia. Lo hace Science muy bien, lo hace Nature muy bien, entonces uno puede leer como si fuese una nota de divulgación, pero generada por Nature o Science, con buenos periodistas o buenos investigadores. Y salió una publicación muy interesante que habla
el resumen de lo que está pasando con la variante Delta y las vacunas, ¿sí? O sea, si funcionan, no funcionan, y un poco lo que estamos viendo, lo que está viendo el ámbito científico y médico, es que las vacunas, o sea, si bien tienen muchísimas virtudes, las personas vacunadas ahora con esta variante podrían empezar a tener, o sea, podrían ser propagadores de los contagios. Entonces, por eso hay muchas más olas en lugares donde hay muchísimos porcentajes de personas vacunadas. Entonces, hice un hilo casi contando la nota, eh, que únicamente lo que dice es, bueno, pese a estar vacunados, tenemos que seguir con las medidas de cuidado. Y uno de los comentarios me llamó mucho la atención, es como, bueno, entonces todo sigue igual que el año pasado. O sea, realmente no. O sea, las cosas no siguen igual que el año pasado. Lograr la secuenciación, lograr el diagnóstico, conocer que en superficies no hay que limpiar todo, saber cómo se propaga, saber que el uso del barbijo baja. O sea, hay un montón de conocimiento, hay miles y miles de horas y millones de personas que están trabajando y que están en hospitales y en laboratorios generando conocimiento, y eso se modificó. Entonces, digo, no es exactamente lo mismo. O sea, las diferencias son muchísimas. Entonces, creo que es interesante comunicarle a la sociedad que esos procesos no se dieron de forma mágica. O sea, que de golpe alguien agarró y metió algo en un laboratorio y de golpe salió una vacuna. Que esos procesos tienen etapas que a la humanidad le costaron décadas de conocimiento, de publicaciones, de revisiones, de dinero, de inversión. Entonces, digo, en ese sentido, quizás hay que hacer más hincapié a la fuerza de esos procesos, y sobre todo a sacarnos el sombrero por nuestra propia especie, ¿viste? A veces nos criticamos mucho en cómo generamos o cómo destruimos el planeta. Bueno, pero por otro lado, cuando nos enfocamos, brindamos soluciones, o sea, maravillosas. Lo que vos decías, tener 6.000 millones de personas, aunque sea con una dosis en el mundo, es una utopía. O sea, a mí me decías el año pasado, yo no soy infectólogo ni pertenezco al ámbito de la salud, pero con los pocos conocimientos biológicos que tengo, era una utopía tener a esta altura 6.000 millones de personas vacunadas. Así que creo que es necesario hacer ese ruido y, y aparecer y contar cosas de manera proactiva, de forma positiva, sabiendo que la gente que consume está muy preocupada. Aprovecho para decirle a los que nos están escuchando por Instagram o por Facebook que nos pueden hacer preguntas por el chat, que con todo gusto vamos a tratar, si podemos, de contestarla, porque parte de la incertidumbre tiene que ver con que hay muchas preguntas que no podemos contestar. Y eso me lleva a otra cosa que te quería preguntar, que es esto de la incertidumbre, que a veces se piensa en la ciencia como un sistema acabado de conceptos duros, y la verdad que es un blanco móvil, y creo que con la pandemia lo vimos, lo que decías vos. Al principio se decía la superficie, después no tanto, al principio no al barbijo, después sí al barbijo, cosas, digamos, muy elementales, después alguna vacuna mejor o peor, la discusión, digamos, no, hay conceptos que van a ir cambiando inevitablemente, o sea, es inexorable. Los otros días salió una editorial del New York Times, dice que es un curso acelerado de incertidumbre científica, la pandemia. Y tenemos que, la incertidumbre tiene mala prensa, pero nosotros tenemos que poder coexistir con la incertidumbre, porque las verdades son las verdades de hoy, que por ahí son distintas. ¿Qué te pasa vos cuando tenés que comunicar cosas que tienen que ver con la incertidumbre? Verdades para relativas, o verdades a medias, o verdades del día de hoy, que vos no estás tan seguro que mañana vas a poder sostenerla de la misma manera que lo decís hoy. Sí, eh, está buenísimo lo que vos planteás porque, o sea, me vino una imagen mental. O sea, perdón que, que vuelva a algo que... me vino una imagen mental que yo lo usaba cuando explicaba metodología de la investigación. Hace 1000 años daba un curso, y le tenía que contar a la gente lo que era el avance del conocimiento científico. Pensás que en algún momento, hace bastante poco, o sea, a la vuelta de la esquina de la humanidad, los humanos como nosotros miraban a la noche y se pensaban que era un manto literal negro con agujeros que se ponía. O sea, había alguien que tapaba el sol y lo sacaba. Después empezamos a ver que esas cosas se movían. De hecho, hasta hace pocos siglos la Tierra era el centro del universo, o sea, un paradigma que hoy lo pensamos como una locura, cómo el universo va a girar alrededor nuestro. Entonces, a medida que empezamos a generar
determinados instrumentos, el universo se fue expandiendo. Eso quiere decir que la frontera de la verdad todo el tiempo se va corriendo. Y por suerte se va corriendo. Que la podamos correr es necesario. Y para correr esa frontera de la verdad, todo el tiempo tenemos que estar en duda permanente. Entonces, la incertidumbre es el caldo de cultivo de nuevas preguntas y de nuevos conocimientos. Entonces, ahí es lo que vos planteás, es muy interesante y es muy difícil de emparejar, porque uno tiene que estar contando la certidumbre momentánea, intentando llevar ese conocimiento a la sociedad, una sociedad demandante de preocupaciones por el estrés y por miles de cuestiones, pero también manejando, nada, la idea que la ciencia puede dar respuesta absolutamente momentánea. O sea, lo más probable es que todo lo que estemos hablando en estos momentos, hoy sea una verdad, pero dentro de quizás 15 minutos, 2 años o 10, no lo sabemos, no lo sea. Y eso tiene un trasfondo aún más interesante, que es vivir con el error y por otro lado, el valor del conocimiento. Saber que eso va a suceder significa que en algún momento de la historia de la humanidad, todos los conocimientos que nosotros generemos van a ser útiles. Y para mí eso es la fuerza que tiene la ciencia. O sea, saber que cualquier conocimiento que se va a gestar, quizás hoy no dé ninguna respuesta, pero quizás la del año que viene, dentro de 10 años, dentro de 100 años. La historia de la ciencia nos hace pensar que el revisionismo, no sé, por ejemplo, yo trabajo en una idea que comenzó en 1900. O sea, y cada vez que nosotros publicamos un paper, hablamos de una idea que tuvo una persona en el 1900 cuando no sabía que existían las neuronas. Y, y entonces, digo, esa idea se fue moviendo y se fue gestando y fue cambiando y fue mentira miles de veces. Entonces, tenemos que saber comunicar que estamos siempre equivocados, pero que esa forma de pensar nos lleva a generar consensos momentáneos que nos hacen correr la frontera de la verdad. Está buenísimo lo que decís, la verdad que uno no puede estar más de acuerdo con eso. Había un viejo chiste que decía que se va a demostrar que de lo que sabemos hoy la mitad no es cierto. El problema es que no sabes cuál mitad es la que no es cierta, y entonces ese es el inconveniente. Yo te agregaría una pregunta adicional, que es que nosotros vivimos en una época de la información. Entonces, el acceso a la información hoy es algo fácil, sencillo. Cuando yo estudiaba medicina, el acceso a la información era completo. Había que ir a la biblioteca, las revistas no estaban. Hoy la información está al alcance de los dedos de cualquier dedo. Entonces, ¿qué reflexión te genera a vos eso? Digamos, vos vas a comunicar algo, probablemente muchos de tus escuchas o de están del otro lado ya lo vieron, ya lo leyeron, ya lo conocen, que les preocupa de alguna manera ya modulada por lo que saben. Entonces, ¿cómo te parás vos como comunicador frente a la situación del exceso de información que tenemos, exceso entre comillas, ¿no? De la cantidad de información que hay por distintos canales? Sí, ahí me parece que lo que tenemos que sostener es algo que en la vida nuestra y sobre todo en nuestro país es muy complicado, que es establecer que tenemos que lograr que la mayor cantidad de personas transiten en, en una etapa de pensamiento gris. ¿Qué significa? Que no se vayan a los polos y radicalicen cualquier tipo de opinión, pero cualquier opinión. O sea, que no sea todo un Boca River, ¿sí? Intentar que la gente esté en el medio. Y eso es tener fomentar el pensamiento crítico. Es saber que todas las preguntas son válidas, que algunas preguntas son más efectivas que otras, que algunas preguntas ya se respondieron en otros momentos, pero que toda pregunta es interesante para resolver. Que esa duda que vos le transmitís o que le podés solventar momentáneamente a esa persona puede ser un vector de comunicación que lo lleve a su familia, que se lo transfiera a otras personas. Entonces digo, el rol de la comunicación es muy, pero muy importante. El tema es lo que vos planteás, o sea, en mi discurso, en tu discurso, en el discurso de cualquier organización, se pone al mismo nivel que otro discurso que de otra persona que no sabemos de dónde viene, que no sabemos su currículum. A mí muchas veces me llegan dudas de personas que me dicen, vi este video. Es una persona que está en el fondo de la casa con un celular firmado
y que dice durante 60 minutos una sarta de cosas que no tienen ningún sentido. Para algunas cosas de la vida, para esa persona existen igualdad de criterios, ¿sí? O sea, un video de un sujeto filmado diciendo un montón de cosas está en el mismo nivel que un video de una persona que pertenece a una institución seria, que publica. Entonces, digo, en ese sentido, tenemos que saber que toda la información, lamentablemente o no, es así, está al mismo nivel, al mismo alcance. Entonces, ¿qué hay que hacer fuerte? Hay que hacerse fuerte, hay que tener paciencia, hay que instrumentar los mecanismos para que esa comunicación pueda copar, esa comunicación científica, seria, con citas, con dudas, sin duda, pero con citas, pueda copar la mayor cantidad de espacios, sabiendo que si esos espacios no se ocupan, pueden ser ocupados por otras voces y que sobre todo la sociedad en general, no tiene el aprendizaje previo para evaluar criterios en un ámbito tan desconocido como el ámbito científico. O sea, y acá introduzco un concepto adicional, la información tiene calidad. Hay un método para generarla, hay información de calidad mayor, hay información de baja calidad, y es un aspecto que uno tiene que tener en cuenta. No toda la información es igual. Nosotros se supone que tenemos criterios para discriminar, pero hay un componente de calidad adosado a la información que la Tal cual. genera. Hay un método. Sí, absolutamente. Y de hecho, o sea, quizás la gente no lo tiene, no, jamás se lo dijeron, pero publicar en una revista Science no es lo mismo que publicar en una revista Pirulo, que es lo mismo que publicar en la revista de otra cosa. Y a veces esa comunicación llega a los medios como científicos de la Universidad de Arkansas descubrieron tal cosa, y se pone al lado de científicos de la Universidad de Florida que descubrieron otra. Esos dos grupos publicaron dos cosas distintas en dos revistas distintas. La ciencia tiene en sí un criterio de dificultad de publicación. ¿Qué quiere decir? Que las revistas que tienen mayor expansión o mayor índice de impacto, que llegan a mayores lugares, son mucho más difíciles, tienen editores mucho más aguerridos, tienen referatos mucho más difíciles. Entonces, acceder a esas publicaciones, o sea, publicar en Science, es muy, pero muy complejo. O sea, de 10.000 propuestas que le llegan a Science por día para publicar, quizás llega a una. Entonces, digo, eso hay que comunicarlo. Hay que saber que cuando uno entra a una revista o entra a PubMed, a una base de datos de papers, todos esos papers tienen un mismo método, todos esos papers tienen una misma búsqueda, todos tienen un mismo criterio de verdad, pero hay distintos niveles de controles que se aplicaron para esos papers. Entonces, digo, eso es muy difícil en un año y medio, volcárselo a una sociedad que está pasando por una pandemia, que está encerrada, que un día le dicen una cosa, que otro día le dicen otra, que la formación en ciencia en la secundaria realmente es muy baja. Así que digo, es un esfuerzo que uno hace, no sé, amateur, remando, digamos, y para un público muy cerrado. O sea, porque la gente que te va a seguir a vos o a mí es gente que le interesa o la salud o en mi caso la neurociencia. Pero que por fuera de eso hay un montón de personas que no tienen ni idea de la comunicación científica y Claro, que les lleva otra información. por ahí la diferencia con la pandemia es que todo esto tuvo una pregnancia distinta porque tenía que ver con la vida o la muerte de la gente, de los seres queridos, en el caso de la cuarentena, con su estructura económica. El impacto de la pandemia y de la cuarentena fue tan masivo, tan universal, que por ahí hizo que mucha gente que quizás no le importaba la ciencia como tal, pero que de repente te llama para discutir una fase 3 publicada en el Lancet, qué significa y si se tenía o no que dar la vacuna. Entonces, la pandemia ha tenido un impacto, ¿no? ¿Vos creés que la pandemia, o qué pensás sobre el impacto que tuvo la pandemia sobre la ciencia en general? Yo en un momento pensé que se rompieron los criterios. Y Mm. después pensé que nunca los tuvimos. O sea, en principio dije, oh, ok, rompimos los criterios de verdad que habíamos construido. Y creo que en realidad nunca tuvimos criterios de verdad consensuados. Yo tenía criterios de verdad dentro de mi laboratorio, con mi grupo de trabajo, o sea, dentro de mi comunidad científica, pero no sé si la sociedad tenía un criterio de verdad determinado, porque estamos Mm. acostumbrados a que las verdades por fuera de la ciencia muchas veces no se dirimen, o sea,
con determinadas leyes, con determinadas Con método, metodologías. con método, Claro. con método. Entonces, digo, desde ese lugar todavía nos resta eh, el curso acelerado de metodología científica. O sea, el pensamiento científico, que para mí es una de las cosas más hermosas y bellas que ha generado la humanidad. O sea, pensar que nuestra especie en los últimos siglos ha avanzado a un nivel descomunal. Pensemos solamente que hace 120 años, en la edad promedio, la esperanza de vida que tenía la humanidad hace nada, o sea, nuestros bisabuelos probablemente, era de 36, 37 años. O sea, el agua potable, el acceso a la salud, las vacunas, los tratamientos, o sea, entre muchas cosas, han aumentado, han duplicado la esperanza de vida. Entonces, eso, ¿cómo se generó? Bueno, en parte, gracias al conocimiento, al pensamiento científico. Bueno, tenemos que saber que, bueno, todo lo que no comunicamos hasta la pandemia, bueno, ahora de golpe tenemos que impregnar ese conocimiento de una sociedad que demanda soluciones rápidas, obviamente, y que la ciencia le puede dar a cuentagotas algún tipo de conocimiento. Es así, tal cual lo que decís vos, y de hecho es así, haciendo los números que vos hacés, la ciencia, la salud, la medicina, le ha regalado otra vida a cada Tal cual. persona, digamos, a cada persona de la humanidad, tiene una vida adicional. Y eso la verdad que es impresionante. Y de paso, me permito pasar un pequeño aviso. Vos mencionabas las vacunas, el agua potable, sin duda. Las vacunas, dejando de lado el agua potable, es el elemento de la humanidad que más vidas ha salvado lejos, mucho más que los medicamentos, otros medicamentos, los antibióticos, las vacunas. La historia de la humanidad en un punto es la historia de las vacunas, porque las vacunas han cambiado y lo estamos viendo con la pandemia esta, pero ya lo hemos visto con las enfermedades que han desaparecido, con la lista de la polio, la tuberculosis, la difteria, en fin, la lista es interminable y pone al movimiento antivacunas, igual que a los terraplanistas, en un lugar prácticamente muy especial dentro de lo que es la raza humana. Acá hay 2 o 3 preguntas que nos hacen, esta por ahí las tomo yo y después, Fabricio, si vos querés agregar algo. Nos preguntan si en medio de esta incertidumbre sería prudente vacunar a adolescentes y niños sin enfermedades de base. Yo diría que sí, acá el elemento central es la disponibilidad de las vacunas. En general, en la mayor parte de los países que tienen disponibilidad de vacunas, se trata de vacunar a la mayor cantidad de población y de hecho las vacunas que están aprobadas para la población adolescente son para la población adolescente con o sin enfermedad de base. La enfermedad de base es un criterio predominante adicional, pero sí, la vacunación es importante en todas las posibilidades, en todos los grupos etarios. Después acá también nos preguntan si la inmunidad natural no sirve, y claro que sirve, y ya hay muchas investigaciones que muestran que los pacientes que tuvieron y se recuperaron, que no son pocos en Argentina, más de 5 millones, tienen inmunidad adicional de las vacunas, lo cual no significa que no deben ser vacunados, se tienen que vacunar y probablemente tengan una inmunidad adicional importante. Y después también nos pregunta si hay algún estudio que demuestra la inmunidad después de la vacuna. Sí, hay muchos estudios que demuestran que las vacunas incrementan los anticuerpos y probablemente el resto de la inmunidad celular, o sea que sí está demostrado y además está demostrado en la vida real, digamos. Todos los países, nosotros tenemos mismo el ejemplo en Argentina, aunque se va a criticar el plan de vacunación, pero ha bajado muchísimo la mortalidad y en los grupos que han sido vacunados primero bajan. Así que eran 3 respuestas que quería tomar. Si vos querés agregar algo, Fabricio, con todo gusto. No, creo que primero que no soy médico, así que no debería hablar de estas Sí. cuestiones, pero bueno, una de las cosas importantes es erradicar lo que vos planteabas, o sea, cuando existe una noticia falsa, intentar erradicar esa noticia con cierta información citada, hacer un comentario, porque si no esa pregunta al quedar abierta puede ser interpretada de distintos lugares y sobre todo la importancia de lo que hablábamos en la previa, del rol del sistema de salud. No solamente es importante el rol del sistema de salud previniendo una enfermedad,
o apoyando a una determinada familia, sino el rol o la importancia del médico o de la médica cuando una familia va por primera vez a vacunar a su hijo, que se tome el tiempo necesario. El sistema médico es muy complicado, pero bueno, ese ratito extra explicando cómo funciona la vacuna, por qué es importante vacunar, se gana muchísimo. Esos movimientos antivacuna están muy estudiados, hay mucha bibliografía que pueden encontrar en esa franja de personas, madres o padres primerizos de chicos entre 0 y 2 o 3 años, empiezan a hacer mella, empiezan a plantear situaciones falsas y empiezan a plantear dudas que pueden solventarse quizás con una explicación breve del sistema médico. Quizás desde el sistema de salud pensamos que ya de por sí toda la población del mundo sabe las virtudes de la vacuna. Bueno, evidentemente no es tan así, y en algunos países, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos, se puede ver lo que vos marcabas, que existe disponibilidad, una enorme disponibilidad de las vacunas, pero que hay porcentajes de franjas etarias, sobre todo de los mayores de edad, en muchas ciudades que no quieren vacunarse, o sea, que no se aferran a la vacuna, y muchos de los casos, o muchas oleadas, no de casos, sino de hospitalizaciones o muertes, se están dando en esos grupos. Acá nos pregunta Fabricio, ¿qué quiere decir fake news? Así que te doy todo el espacio para que nos cuentes un poco sobre el tema de las noticias falsas. Las noticias falsas son, o sea, la fake news es en inglés, la frase noticias falsas tiene que ver con la gestión de la información y cómo se transfiere esa información falsa a través de un medio, a través de una red social, a través de una cadena de WhatsApp. Existen diversos organismos que intentan estudiar el accionar de estas noticias falsas, o a veces no son completamente falsas, son parcialmente falsas, tienen distintos grados de Son falsedades. las peores, son las Claro, peores. distintos niveles de interpretación, y que uno tiene que estar muy, pero muy atento, porque todo el tiempo estamos, o sea, con la posibilidad de caer. Yo hace poco caí, mira que yo estoy hiper atento, me fijo, chequeo todo, y caí con la de Macron, o sea, con la frase de Macron. Yo lo leí en una nota, dije, no, no puede ser cierto, lo leí en otro lado, vi que una noticia en un diario importante aparecía con la sigla de una agencia de noticias, dije, bueno, debe ser una cita cierta, lo Contanos, publiqué. contanos cuál fue la frase, contanos La, cuál fue la frase. la frase había sido que tenía que, en un país donde la vacunación había sido escuela, no podría limitar a las personas, a su población, no sé, a no tomar medidas a favor de la vacunación, porque tenía hijas en etapa adolescente. O sea, había muchos errores en eso. Y bueno, pero trascendió. De hecho, el año pasado yo descubrí una sin querer, porque me llegó por WhatsApp una lista del CDC, que es un organismo norteamericano que hace muchas bajadas, que decía un montón de pasos que teníamos que cumplir para los cuidados. Y dije, ¿esto dónde salió? O sea, había salido en todos los medios y no estaba ni en inglés, ni en castellano, ni en ningún lado. Y bueno, alguien se tomó el trabajo de hacer una cadena de WhatsApp. Entonces, digo, las fake news pueden girar en torno a cualquier tipo de temática, y tenemos que estar atentos a tomarnos el tiempo de saber de dónde vienen, de cuál es la fuente. Es muy complejo, pero bueno, es importante. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco qué estás investigando vos ahora como científico, ya no como comunicador? ¿En qué estás trabajando? O sea, yo trabajo en la parte de neurociencia, en la parte de memoria, específicamente en los últimos años, tratando de entender cómo se pueden mejorar los procesos creativos de las personas. Y bueno, ahora, en la actualidad, como todo el mundo que hace ciencia debe saber, la pandemia se ha metido en todas las publicaciones, y uno, sí tiene la posibilidad de estudiar temáticas relacionadas con la pandemia, tienen más mella o pueden llegar a un grupo más grande de revistas científicas. Así que empezamos a hacer investigaciones sobre la pandemia. Empezamos a hacer estudios hace ya un año, donde empezamos a medir algunas variantes cognitivas como la memoria, la creatividad en toda la población, ver si había algo asociado a los niveles reportados de ansiedad o a la percepción de la depresión de esas personas. Entonces analizamos eso en encuestas. De hecho,
hace 2 días hicimos una encuesta que participaron más de 4.500 personas, 4.600 personas, donde tratamos de ver cómo existen olas de casos y si esas oleadas de casos de COVID se asocian a mayor o menor niveles de ansiedad y cómo esos niveles de ansiedad se asocian o no a pérdidas de memoria, a pérdidas de procesos creativos, a pérdidas de componentes de la cognición. Así que estamos en esa búsqueda y dejamos un poquitito de lado, en realidad estamos publicando los trabajos estos de creatividad y sorpresa, que bueno, que como los hacíamos en las escuelas con presencialidad, no pudimos avanzar porque, bueno, entramos en esta cuarentena un poco más o menos laxa, pero que fue muy fuerte a nivel educativo. Fabricio, déjame que tengo ahí 3 preguntas también un poco médicas. Nos pregunta si se puede contagiar mediante la ropa y la superficie, algo de esto hablamos. Hoy no parece ser una fuente de contagio importante. Sí, las medidas que todos conocemos, el barbijo, el lavado de manos, lo más posible, la distancia social, siguen siendo muy importantes para el cuidado de la transmisión, estar al aire libre, lugares bien ventilados, etcétera. Después, acá también nos preguntan si el tema de la segunda dosis con una segunda dosis distinta de un fabricante diferente está bastante demostrado, incluso en la Argentina, que no solo no es malo, sino que incluso puede potenciar en algunas circunstancias el efecto con 2 dosis iguales. O sea que la segunda dosis, yo les diría que el mensaje, la segunda dosis hay que darla por lo que fuese, cualquier cosa que el Estado le provea como segunda dosis debe ser aceptada porque es mucho más importante tener 2 dosis, aunque sea de fabricante distinto, que tener solamente una dosis. Y después otra pregunta sobre la clínica post-COVID, sobre el post-COVID. Ustedes están trabajando algo de eso, ¿no? Si querés ampliar un poquitito más de lo que estabas diciendo, con quiénes trabajan, dónde trabajan, con qué grupo de Sí, pacientes. nosotros estamos trabajando no con pacientes, sino con personas en general, Con pero sujetos. con sujetos experimentales que son la población activa, digamos, eh, en casi todas las edades, pero sí es interesante que en el caso nuestro, que estudiamos un poco la salud mental de esas personas, se haga mucho hincapié en esa parte, en lo que afecta la pandemia, sobre todo en salud mental. Nosotros observamos 2 cosas que son interesantes como catalizadores para bajar estos niveles de ansiedad y esta autopercepción de estados depresivos. No es depresión, porque no es un diagnóstico que hace un médico 1 a 1, pero lo que observamos es que la actividad física frecuente, aunque sea 2 veces por semana, mejora estos patrones y también la sociabilización. Obviamente, cuanto más aislada está la persona, más complicado es poder salir de estas situaciones de autopercepción de ansiedad y depresión. Así que, nada, en ese sentido se podría decir que eh, cuanto menos casos hay, más flexible es la situación y esa flexibilidad obviamente afecta a nuestra salud mental y obviamente afecta a nuestra cognición. Y eso también tiene que ver, les resulta, me imagino, complicado diferenciar el propio virus del efecto de la cuarentena, ¿no? Porque muchas de estas personas pueden haber tenido el virus, entonces uno se pregunta, ¿hay un impacto directo del virus en el sistema nervioso central? ¿Cuál es el impacto de la cuarentena y cómo desagrego uno de otro? Sí, ahí está bueno metodológicamente, es un enorme problema porque, bueno, también hacemos, todo es autorreporte, o sea, es lo que describe la persona, también si tuvo, si no tuvo, cuando se vacunó, y lo que estamos intentando hacer es todo un traslado que comienza eh, en agosto del año pasado, casi con los mismos sujetos experimentales testeados en distintos momentos, porque tampoco sabemos qué pasó con esa persona antes de la pandemia. Claro, como, Quizás esa como de persona venía antes, con altos niveles de ansiedad, de depresión por otras claro. cosas, con altos niveles de estrés, así que eso no lo sabemos, así que tenemos ciertos criterios, pero bueno, ahí puede haber un error enorme. Lo que hacemos en ciencia casi siempre es como intentar anular esos errores, básicamente aumentando el N, o sea, aumentando la cantidad de muestra para que se vean mayormente las generalidades y las cosas excepcionales se puedan diluir. Por eso creo que la muestra que nosotros tenemos es más o menos 15.000 personas, así que bueno, si bien tenemos mucho N,
Bueno, casi siempre como en ciencia, son Claro, claro. propuestas. Podría Sí, claro. ser, estaría, se observaría, nunca es una certeza definitiva. Aprovechamos para decir, nosotros en Fleming tenemos una clínica post-COVID, sobre todo por los efectos cognitivos, y la verdad que ha sido importante porque es algo que tenemos que generar conocimiento, o sea, Tal ¿qué cual. pasa con el long COVID? ¿Qué pasa si hay impacto cognitivo? Un poco lo que ustedes comentaban, cómo diferenciamos la cuarentena y los trastornos económicos que todo el mundo ha tenido, del propio efecto del virus. Así que tenemos una clínica específica sobre esto para tratar de entender, para investigar a los pacientes, tratar de procurar el alivio de los pacientes ante una situación que en muchos casos ha sido dramática. Tengo acá un par de preguntas que viene bien por la contradicción ya terminando. Uno me dice, los médicos se contradicen mucho respecto a la efectividad de las vacunas. Es un comentario más que una pregunta, y sí, es un poco las contradicciones que vinimos hablando, o sea, hay muchas vacunas distintas, hay fabricantes diferentes de vacunas, y además esas vacunas son aplicadas sobre, estamos viendo, cepas diferentes, y además sobre poblaciones distintas que reaccionan de manera diferente a la infección viral. Ustedes saben que hay mucha gente al cual el virus ha sido asintomático, sin vacuna, que nos enteramos por los anticuerpos, otra gente ha muerto, digamos, y todo en espectro hay de todo. Entonces, un poco, este es un ejemplo, esta pregunta o comentario de lo que venimos hablando. Digamos, las vacunas son muchas cosas distintas, fabricadas de maneras diferentes, con tecnologías distintas y aplicadas sobre a veces cepas diferentes, sobre poblaciones heterogéneas. O sea, un poco el cóctel de la mezcla, un poco es todo eso, y sí, tenemos contradicciones y es Y casi también, inevitable. Gustavo, Sí, una de las cosas que es importante remarcar, que también las poblaciones se manejan con conductas diferentes. O sea, sobre todo en estas enfermedades que son infecciosas y que tienen que ver con lo social o con lo humano, con el movimiento de las personas. O sea, no todas las poblaciones se manejan de la misma manera, no todas las poblaciones tienen las mismas actividades culturales, religiosas, económicas. Entonces ahí la variabilidad es muy grande y por eso que, o sea, cada día se agregan resultados a este acervo de conocimiento que a veces cambia un poco las reglas menores de la pandemia o de los tratamientos y está bueno estar atento y estar permeable a eso. O sea, saber que eso va a suceder. y teniendo en cuenta solamente lo que vos mencionabas, la movilidad, cómo era la movilidad de las poblaciones en la Edad Media, en la Gran Claro. Peste, cómo era la movilidad en la mal llamada peste o gripe española y cómo es la movilidad actual. Son cosas muy distintas en términos masivos. Después nos preguntan también sobre las vacunas y los enfermos autoinmunes con sus cuidados. En términos generales, la vacunación está recomendada a las enfermedades inmunológicas, pero esto debe ser visto con su médico de cabecera. O sea, hay muchas enfermedades autoinmunes. Entonces, obviamente, el médico de cabecera, el médico que conoce la enfermedad, es el que tiene la decisión última de la relación costo-beneficio de la vacuna. Nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos un par de minutitos más, Fabricio. La verdad que me encantó, estuvo muy divertido, me gustó mucho. Y para que cierres, para que termines, ¿qué es lo que te gustaría redondear lo que hemos charlado? Y para mí es muy importante que instituciones muy prestigiosas se encarguen de este rol de abrir el juego a preguntas, de llegar a la comunidad de distintas maneras. No toda la sociedad tiene la posibilidad de recurrir a un montón de médicos, así que todos esos médicos, médicas que, nada, dado este espacio institucional o desde sus cuentas, yo he participado de muchísimas charlas, conozco a pediatras, a nutricionistas, a infectólogos que tratan de llevar ese conocimiento a la población. Creo que son recontra bienvenidos, bienvenidas. Me parece que es un camino que en Argentina no se había tomado. Quizás ibas al resto de Latinoamérica, en España, en México, uno veía cirujanos, youtubers, médicos, y uno decía, qué raro, ¿cómo este tipo tiene 2 millones de seguidores y es cirujano? Bueno, estábamos un poco retrasados en ese sentido y que aparezcan o hasta grupos de estudiantes de distintas carreras, no sé, cuentas que hablan de la geología, de la salud rectal, o sea, me parece que es una necesidad no solamente para responder algunas preguntas, sino también para abrir el juego y ver que existen muchas ocasiones, muchos lugares donde podemos estar, muchos intereses distintos. Bueno, es necesario, sobre todo en estos tiempos de pandemia.
Bueno, Fabricio, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado y compartido con nosotros este espacio y por todo lo que comentaste. Yo la verdad que aprendí mucho, me pareció muy interesante el planteo que vos tenés desde la comunicación y de la ciencia, así que probablemente lo repitamos más adelante. Me parece que nos quedó un poco hablar de neurociencia, que siendo la institución nuestra y lo que vos hacés, Tal cual. quizá hubiera sido quizá hubiera sido el tema central. Así que lo dejamos para otra oportunidad. Le quiero agradecer a todos los que compartieron en las redes sociales este espacio con nosotros. De nuevo, Fabricio, y muchas gracias y nos vemos pronto.